Ok, entonces, buenos días, buenas tardes a todos. Espero que estén bien donde sea que estén. Y en esta ocasión vamos a empezar con el síndrome de motoneurona. Ok, síndrome de motoneurona es el primer tema que nosotros vamos a revisar sobre neuro. Y créanme que neuro es de mis temas favoritos. A mí me encanta neuro y espero que a ustedes yo espero que a ustedes eh, les parezca muy bonito y muy interesante este tema. Algo que yo siempre recomiendo y bastante es que ustedes sean bastante observadores. Observar es muy, muy importante. Créanme que sirve para estudiar, eh, sirve para, sirve para incluso poder detectar signos o poder detectar síntomas cuando se los estén refiriendo en su práctica más adelante. Créanme que al menos lo que me ha servido a mí bastante, y sobre todo en fisiopato y en fisio, es ser muy detallado con los esquemas. Y si se van a fijar en esta presentación, hay muy poco texto, porque si no sería bastante llena de texto. Entonces van a hacer un montón de esquemas. Yo voy a hacer las observaciones que tengo de estos esquemas, voy a explicar estos esquemas, y ahí ustedes hagan sus propias observaciones incluso a la hora de estudiar. Créanme que los esquemas, tablas, dibujitos, gráficas son muy, muy importantes y sirven muchísimo a la hora de estudiar. Muy recomendado que ustedes los revisen detalladamente, incluso dibújenlos, si es posible, dibujen los esquemas, porque así uno se va fijando en las cosas que tienen los esquemas y la teoría se le queda súper fácil a uno. Entonces, como los objetivos que tengo, al menos al final de esta práctica, es que ustedes puedan identificar las diferencias entre el síndrome de motoneurona inferior y el síndrome de motoneurona superior, que ustedes puedan entender la fisiopatología, pues. Entonces, que ustedes puedan saber, ok, tales síntomas, tales signos corresponden a tal síndrome. ¿Y por qué? ¿Por qué esos signos se dan específicamente en ese síndrome? Y por último, es importante que nosotros conozcamos las causas de estos síndromes. ¿Sí? Entonces, primero, nosotros tenemos que saber qué es lo que vamos a revisar. Y quiero preguntarles a ustedes, si alguno sabe, qué es un síndrome. ¿Alguien podría decirme qué es un síndrome en sus propias palabras? ¿Recuerdan o no? Bueno, se me olvidó decir, si ustedes escuchan también ahí carros, si ustedes escuchan, no sé, drones, es que los gringos me están siguiendo, así que perdón, ¿verdad? Si escuchan ese montón de ruido. Ahí los gringos me están vigilando desde ya rato. Entonces, un síndrome, para que les quede bastante claro, es un conjunto de síntomas y un conjunto de signos que se presentan juntos, ¿ok? Normalmente. Van a haber síntomas, signos que vienen de la mano. Entonces, cuando nosotros logramos agrupar estos signos y estos síntomas, le vamos a denominar un síndrome, ¿ok? Y para diagnosticar hacemos eso, para diagnosticar preguntamos por síntomas y en el examen físico, en anamnesis preguntamos por síntomas y en el examen físico nosotros buscamos signos, ¿ok? Entonces al nosotros unirlos, estos síntomas, nosotros vamos a llegar a un síndrome y al llegar a un síndrome, nosotros vamos a poder identificar qué es lo que sucede. ¿Por qué? Porque llegar al síndrome, o sea, decir, el paciente tiene un síndrome de motoneurona superior, por así decirlo, eso no nos sirve de mucho, porque los síndromes pueden tener muchas causas, y aquí se lo señalo, los síndromes pueden tener muchísimas causas, ¿ok? Entonces, ténganlo ahí bien claro, un síndrome es un conjunto de síntomas y signos que se presentan juntos, ¿ok? ¿Y para qué nos sirven? Para diagnosticar. Entonces, un ejemplo que quizás ustedes conocen, y ahí me ayudan, por favor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se les puede venir a la mente cuando a ustedes se les menciona? Un paciente tiene fiebre, tos y disnea, ¿ok? ¿Qué, qué probable diagnóstico podría tener este paciente que tiene fiebre, tos y disnea? ¿Alguien se lo sabe? Correcto, neumonía. ¿Y qué es lo que puede causar la neumonía? ¿Qué
qué agentes o qué cosas nos pueden producir una neumonía. ¿Alguien podría saberlo? Um, Haemophilus influenza, Ujú. Staphylococcus Hemófilos. aureus. Ujú. El COVID. El COVID también, COVID-19 también puede producir neumonía. Entonces, si se fijan, esto es lo que nosotros tenemos. Tos, fiebre y disnea son signos que los agrupamos en un síndrome, que es la neumonía, pero la neumonía puede tener muchas causas. O sea, no basta con decir de que el paciente tiene neumonía, no basta con decir que el paciente tiene síndrome de motoneurona superior, sino que nosotros tenemos que definir las causas. Entonces, como bien mencionamos, Haemophilus, Staphylococcus aureus, que son bacterias, nos pueden producir una neumonía. Los virus, la influenza, el coronavirus, el COVID-19, nos puede producir neumonía. Y al igual que hongos, nos pueden producir neumonía, histoplasmosis. Entonces, eh, a eso es a lo que voy. Un síndrome son un montón de síntomas, un montón de signos que nosotros tenemos, los agrupamos en un solo término, que es un síndrome, y luego nosotros tenemos que buscar la causa. ¿Ok? Entonces, como ya sabemos que es un síndrome y ya sabemos qué es lo que probablemente vayamos a estudiar, también se preguntarán qué es una motoneurona superior, qué es una motoneurona inferior, y todo esto lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Siempre es importante que sepamos qué es lo que vamos a estudiar. Y ahora como índice, ¿qué es lo que tenemos que revisar nosotros? ¿Y cómo tengo ordenada esta presentación? La tengo ordenada con un pequeño repaso de anatomía y de fisiología. Luego nosotros vamos a ver los signos de la motoneurona superior y la motoneurona inferior y vamos a explicar por qué se producen estos signos. Y luego vamos a ver las causas del síndrome de motoneurona superior y del síndrome de motoneurona inferior, que eso es muy importante que nosotros los tengamos en mente. ¿Ok? Entonces, para que se ubiquen cómo ordenar esta presentación, para que me vayan siguiendo el hilo y el orden. Entonces, no personal es una de mis clases favoritas. A mí me encanta neuroanatomía, porque a pesar de que mucha gente menciona de que es tan desordenada neuroanatomía, eh, dentro de la neuroanatomía nosotros encontramos muchísimo orden. Y algo muy importante de la anatomía que nosotros tenemos que tomar en mente, que tenemos que tener en mente, son la irrigación, las arterias. Eso es muy importante porque las arterias son una causa importante. Cualquier alteración en la irrigación nos puede producir una enfermedad y nos puede causar uno de los síndromes que ya voy a explicar más adelante. Entonces, como repaso, recordemos que lo que pueden ver a su izquierda es el polígono de Willis, ¿ok? El polígono de Willis se forma de la arteria vertebral, ups, de la arteria vertebral y se forma de la carótida interna, ¿ok? Entonces, la vertebral se van a unir, las dos arterias vertebrales, y las dos arterias vertebrales nos van a dar la arteria basilar. Y lo importante que quiero que ustedes recuerden es que la arteria basilar se va a dividir en dos, aquí en el final. Se va a dividir en la arteria cerebral posterior, izquierda y derecha. Luego la arteria carótida interna se va a continuar como la arteria cerebral media, y esto es muy importante que lo tengamos en mente, la arteria cerebral media, porque la arteria cerebral media irriga un montón de cosas en el cerebro. Y luego la arteria cerebral media va a emitir una rama bastante gruesa que va a ser la arteria cerebral anterior, tanto de la izquierda como de la derecha, y aquí las dos arterias cerebrales anteriores se van a comunicar, y ahí vamos a tener la comunicante anterior. Y cabe destacar, ¿verdad?, que la arteria cerebral posterior, que viene de la arteria basilar, se va a unir a la cerebral media. Así que si se fijan, la arteria cerebral media conduce mucha y tiene mucha importancia en la irrigación del cerebro. Y vamos a tener acá la arteria comunicante posterior. Acá en este esquema de Netter, bastante importante, podemos ver acá las dos arterias vertebrales, la arteria basilar y siempre recuerden la arteria cerebral posterior. Miren cómo la arteria cerebral posterior se va ramificando y nos va a irrigar muchas zonas, sobre todo zonas temporal y zona occipital. Y luego la arteria cerebral media que viene de la carótida interna, se comunican ambas y vamos a ver esta ramificación alrededor de los lóbulos frontal, lóbulo parietal y también parte del lóbulo temporal. Y luego la arteria cerebral anterior, que la vamos a ver aquí adelante, que se va a enfocar más que todo en el lóbulo frontal. Y es muy importante que tengamos esto en mente, toda esta irrigación, que la recordemos. ¿Ok? Ahora,
El cerebro, si nos acordamos de anatomía básica, tenemos que identificar dos cisuras muy importantes, ¿ok? La cisura lateral o la cisura de Silvio, que acuérdense que la cisura lateral o la cisura de Silvio prácticamente nos va a formar el lóbulo temporal. Y luego nosotros vamos a tener acá la cisura central o de Rolando, no de Ronaldo, ¿ok? De Rolando. Vamos a tener aquí arriba. Entonces, enfocado a la práctica, vamos a tener también esta cisura precentral, ¿ok? Y ahora, el área, la circunvolución, la corteza que va a estar entre la cisura precentral y entre la cisura central o de Rolando, va a ser el área motora. Y esto es importante que lo tengamos en mente. Toda esta parte de corteza va a ser el área motora. Va a estar entre la cisura precentral y entre la cisura central o de Rolando. Y claro, sobre la de Silvio. ¿Ok? Y esto es muy importante que lo tengamos en mente, porque clínicamente esta área es importante. Aquí, cuando nosotros estudiemos uno de los síndromes de motoneurona, tenemos que pensar aquí arriba, ¿okay? En la corteza, en toda esta parte que nosotros podemos ver aquí, entre estas cisuras, entre ambas. Entonces, solo para correccionarlo un poco, nosotros miramos acá eh, la, la circunvolución poscentral, que esta tiene una función sensitiva, ¿okay? Una función sensitiva. Ahí medio se puede ver, sensitiva. Y aquí enfrente vamos a encontrar el área prefrontal, pero específicamente el área premotora, ¿ok? Premotora. Aquí el área premotora la podemos ver en naranja y el área motora aquí la podemos ver en rojo, en este otro esquema, ¿ok? Y el área premotora es muy importante porque en el área premotora encontramos las neuronas espejo. Tal vez ustedes hagan un poquito de memoria de las neuronas espejo. Y las neuronas espejo los que nos ayudan es a imitar movimientos, ¿ok? Pero lo importante, a pesar de que tanto esta área sensitiva y esta área motora nos ayudan a formar todo lo que tiene que ver con el motor, es importante que esta área roja, la recuerden porque es el área clínicamente más importante. ¿Ok? Ahora bien, si nosotros hacemos un corte coronario, y si ustedes se acuerdan de los cortes coronarios, el corte coronario es como que si hubiéramos hecho un corte como una vincha. Y si lo hacemos específicamente en esa área que yo les mencioné, en esa circunvolución precentral, en el área motora, nosotros vamos a encontrar esto que nosotros podemos ver acá, el homúnculo motor o el homúnculo de Penfield. Y ustedes pueden ver una mejor imagen del homúnculo motor. Entonces, ¿qué es el homúnculo motor? El homúnculo motor son las proporciones la representación neuronal, es la proporción de la representación neuronal que nosotros tenemos a nivel de la corteza. Entonces, ¿qué significa? Que si nosotros tenemos acá un dibujo de una cabeza grande, significa que hay un montón de neuronas que van a, un montón de neuronas que van a formar la cabeza de neuronas, que van a tener la función motora. Y aquí nosotros podemos encontrar que hay una gran proporción también de la mano, o sea, la mano es muy, muy grande. Pero si nosotros, por ejemplo, consideramos el pie es muy chiquito, por lo tanto tiene poca representación neuronal, son poquitas las neuronas que tenemos. ¿Ok? Aquí al lado nosotros podíamos ver nosotros podíamos ver el homúnculo sensitivo, pero nosotros nos vamos a enfocar en el motor, ¿ok? Pero se lo voy a poner a color para que ustedes lo miren más bonito. Entonces todo esto está muy organizado. Y si nosotros nos fijamos acá, en la cisura de Silvio. Aquí está la cisura de Silvio, pero acuérdense que es un corte coronario. Y aquí vamos a encontrar la cisura intrahemisférica, la que separa ambos hemisferios. Entonces, acá cerca de la cisura de Silvio, nosotros vamos a encontrar las neuronas que controlan la lengua y los músculos de la laringe, ¿ok? Muy importantes para qué, como dice acá, para la vocalización, para poder hablar, para la salivación y para la masticación, ¿ok? Todos estos músculos que vamos a encontrar acá, muy, muy importantes. Y acá, medial, vamos a encontrar, perdón, lateral al cerebro, nosotros vamos a encontrar todas las neuronas que controlan los músculos de la expresión facial, ¿ok? Las neuronas que controlan los músculos del ojo, los músculos de la ceja, todo lo que ustedes puedan pensar. Y luego encontramos en el tercio superior, más arribita, nosotros vamos a encontrar la mano, ¿ok? Todo lo que controla la mano. Y ahora, ¿qué significa que tenga más neuronas?
que es más fácil moverlo, ¿ok? La mano es muy fácil de mover porque tenemos un montón de neuronas. Lo representan un montón de neuronas aquí en la mano. Y luego, medial, o sea, entre la cisura interhemisférica, encontramos el pie, ¿ok? El pie que, si se fijan, es muy chiquito en comparación a la mano y ustedes pueden saber de que, porque tiene muy poquitas neuronas, es un poco más difícil de moverlo. Y ustedes pueden probarlo con el mismo. Mover los dedos de la mano muchísimo. Entonces, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Vamos bien con eso. Yo creo que sí. Es un repaso. Entonces ahora lo que tenemos que identificar sería las motoneuronas, ¿ok? Vamos a definir ahora qué son las motoneuronas. Entonces la motoneurona superior, y es muy importante que ustedes lo sepan, es la motoneurona que se origina de, de la corteza, del homúnculo, ¿ok? La motoneurona superior se origina de la corteza. Entonces nosotros en la corteza nosotros vamos a ver los núcleos de estas neuronas. Y luego nosotros vamos a poder clasificar a las motoneuronas por sus axones, ¿ok? Y entonces los axones los vamos a dividir en tracto córtico-vulvar y en tracto córtico-espinal. Entonces, si ustedes se acuerdan, en la corteza, nosotros vamos a encontrar los núcleos de estas motoneuronas superiores y estos núcleos van a bajar en orden, si ustedes se fijan, en orden desde la laringe, la lengua, la cara, la mano y después el pie. Acuérdense así lengua, cara, mano, pie. Así se organiza. Y luego va a seguir bajando, va a pasar por la cápsula interna, va a pasar primero por la corona radiada o por el centro semioval y va a bajar luego hasta el brazo posterior de la cápsula interna. Y se fijan en el brazo posterior de la cápsula interna sigue el mismo orden, ¿ok? Se fijan aquí dice cara, brazo, tronco y pierna. Sigue exactamente el mismo orden y luego de la cápsula interna va bajando, sigue bajando y llega hasta el mesencéfalo, ¿ok? Esto es neuroanatomía básica, llega al mesencéfalo, sobre todo a los pedúnculos cerebrales. Y en los pedúnculos cerebrales estos axones van a emitir a los núcleos de los pares craneales, ¿ok? Y aquí todos estos axones que se dirigen a los núcleos de los pares craneales los vamos a denominar tracto córtico vulvar, ¿ok? Tracto núcleos de los pares craneales. Y luego va a seguir bajando estos axones y van a llegar a la médula. Y a la médula van a llegar a dividirse en hasta, van a dividirse, perdón, en tracto córtico espinal lateral y en tracto córtico espinal anterior, ¿ok? Vamos a bajar, vamos a ver una decusación y luego se van a ir dividiendo, ¿ok? El tracto córtico espinal, ¿ok? El tracto córtico espinal va a llegar hasta la médula y va a controlar a las motoneuronas de la médula, ¿ok? Entonces acuérdense que cuando llega al nivel del bulbo raquídeo, perdón, se me fue, cuando llega al nivel del bulbo raquídeo, vamos a encontrar esta decusación, ¿ok? Esta decusación. Entonces, ¿qué significa? Que el hemisferio derecho, las neuronas del hemisferio derecho van a controlar a las motoneuronas del lado izquierdo. Entonces, ahí ese famoso dicho, ¿verdad? De que el, el hemisferio derecho controla el lado izquierdo y el hemisferio izquierdo controla el lado derecho por esa decusación que nosotros podemos encontrar en el bulbo raquídeo. Y luego el tracto córtico espinal, como les mencioné, se va a dividir en córtico espinal lateral y en córtico espinal anterior. Lo importante es de que hay un montón de datos del tracto córtico espinal lateral que nos va a decir como, por ejemplo, que hay eh, que las fibras se dividen en un 85%, el tracto córtico espinal lateral, y luego el tracto córtico espinal anterior se divide en un 15%, o sea, un 15% de los axones va a seguir anterior y un 85% se va a ir hacia el lado lateral. Y esto es importante porque en los libros ustedes van a ver de que hay un montón de cambios. Enseñaron así de 90, 2, 8, pero al menos vamos a seguir con lo que nos dice el manual de 85, el tracto córtico espinal lateral y 15, el tracto córtico espinal anterior. Ahora, las motoneuronas inferiores van a ser las motoneuronas que van a llegar al músculo, ¿ok? Motoneuronas, moto de motor.
Entonces tenemos que tener un movimiento y el movimiento se expresa con el músculo. Entonces los núcleos de las motoneuronas inferiores van a ser los núcleos de los pares craneales y los núcleos motores de los pares craneales van a ser 3, 4, 6, 5, 7, 9, 10, 11 y 12. ¿Okay? Acuérdense, 3, 4 y 6 van a ser los músculos que controlen los ojos, los movimientos extrínsecos del ojo. Vamos a tener el 5, que es el trigémino, que eh, el trigémino tiene inervación en el velo del paladar, por ejemplo. El 7 y los músculos de la masticación. El 7, que acuérdense que inerva los músculos de la expresión facial. 9, 10, el glosofaringio y el vago, acuérdense que controlan los músculos de la laringe y de la faringe. El 11, que es el músculo espinal, el nervio espinal, que va a inervar el tríceps y va a inervar también el esternocleidomastoideo, el famoso músculo, y el 12, que es el hipogloso, que va a controlar los nervios de la lengua, y luego las astas anteriores de la médula, ¿ok? Que las astas anteriores de la médula nos van a formar plexos, los famosos plexos. Así que aquí, solo como repaso, ¿verdad? Área 4, área 4, acuérdense del área 4, que el área premotora ahí es donde están las neuronas, es donde están las neuronas de espejo. También va a recibir un poquito de la sensitiva, pero lo importante es este área 4, que es el área motora, aquí enfrente. Y luego el tracto córtico-espinal, que a nivel del bulbo raquídeo se va a decusar y se va a dividir en tracto córtico-espinal lateral y en tracto córtico-espinal anterior. ¿Sí? Ahora acá, específicamente en las motoneuronas inferiores, acuérdense que en la médula espinal vamos a tener astas posteriores y vamos a tener astas anteriores. Aquí en las astas anteriores es donde nosotros vamos a tener la, eh, la motoneurona inferior, ¿ok? Y también los núcleos de los pares craneales. Pero lo importante acá, vamos a tener esta corteza motora, y acuérdense del orden: lengua, brazo y pierna. Lengua, brazo y pierna. Pierna aquí, entre ambos hemisferios. Pero lo importante es de que vamos a tener esta motoneurona superior. Esta motoneurona superior va a controlar y va a regular a la inferior, ¿ok? Nosotros vamos a poder mover los músculos porque tenemos una motoneurona que está en la corteza, que es la motoneurona superior, que va a regular y va a controlar a la inferior, ¿ok? Entonces es muy importante esto, que lo tengan bien claro. Ahora bien, quiero hacer un poco de énfasis en la motoneurona inferior. Y es que la motoneurona inferior, cuando reciba estímulos de la superior, aquí en el asta anterior de motoneurona inferior, vamos a tener una motoneurona alfa y una motoneurona gamma, ¿ok? Fibras extrafusales, y luego nosotros vamos a tener las que nos van a inervar las fibras intrafusales, ¿ok? Ahora, si nosotros nos acercamos a las fibras extrafusales, que van a ser las fibras externas, el sarcómero que nosotros conocemos, las motoneuronas alfa van a llegar hasta estas fibras extrafusales, y si nosotros hacemos un zoom a esa inervación, vamos a ver esto, que va a ser la placa neuromuscular o la placa motora, también conocida. Entonces acá el nervio, ¿qué es lo que va a hacer? La motoneurona alfa. La motoneurona alfa va a secretar acetilcolina, y la acetilcolina lo que va a hacer es que va a ayudar a despolarizar el músculo, y así el músculo va a poder contraerse y ejercer su función, ¿ok? Esto es lo importante de la motoneurona alfa, ¿ok? Que va a llegar a la placa motora y va a hacer que el sarcómero se contraiga en el músculo esquelético, las fibras extrafusales. Y ahora, si nosotros hacemos un zoom a las fibras intrafusales, primero quiero ubicarlos a ustedes acá, que tenemos el músculo, tenemos el tendón, que el tendón va a ayudar a añadir al hueso, pero si nosotros abrimos esa zona de las de las fibras extrafusales, perdón, las fibras extrafusales, que extra significa fuera, si nosotros las abrimos, nosotros vamos a encontrar este pequeño saco tejido conectivo, ¿ok? Y este pequeño saco de tejido conectivo, si lo abrimos chiquitito, nosotros aquí vamos a encontrar las fibras intrafusales, ¿ok? Y las fibras intrafusales, si se fijan, están inervadas por las motoneuronas gamma, ¿ok? Y las extrafusales por las alfa, ¿ok? Ya vamos a entrar más en detalle en esto, ¿ok?
Solo quería que ustedes se ubicaran anatómicamente en esto. Entonces, acá, como ustedes pueden ver, fibras extrafusales que forman el sarcómero y adentro de una capa de tejido conectivo encontramos las intrafusales, ¿ok? Las fibras intrafusales son importantes, ¿por qué? Porque las intrafusales nos van a formar el uso muscular, ¿ok? Y el uso muscular, ¿para qué nos sirve? El uso muscular es sensitivo, ¿ok? Es un órgano sensitivo y ayuda a detectar la longitud del músculo, ¿ok? La longitud del músculo. Eso es muy importante que ustedes lo sepan. La longitud del músculo. Entonces, como es sensitivo, vamos a tener acá estos dos nervios sensitivos. Que este es el esquema que normalmente usan para enseñar, pero a mí me gusta este otro. Acá, este otro que ustedes pueden encontrar en Guyton. Y en Guyton, si se fijan acá, el asta posterior, acuérdense, sensitivo. Entonces nosotros acá tenemos el uso muscular, las fibras intrafusales que van a estar ahí chiquititas ahí adentro, y vamos a tener esta terminación. Y esta terminación, la fibra 1A, va a llevar la sensibilidad hasta la médula, ¿ok? Y luego esta sensibilidad músculo para que el músculo pueda regular su longitud. Entonces el uso muscular detecta que si el músculo está muy estirado, si el músculo tiene una longitud mayor, entonces el uso neuromuscular se va a estirar y va a mandar esa información a la médula, está muy grande este músculo, y luego va a llamar o va a avisarle a la motoneurona alfa, y la motoneurona alfa va a contraer el músculo hacia, hacia una longitud normal, ¿ok? Esto es lo importante del uso neuromuscular, del uso muscular, perdón, que se forma de las fibras intrafusales, que tiene una parte sensitiva, y esa parte sensitiva ayuda a controlar la longitud del músculo. Pero ustedes van a ver de que aparte de estas fibras 1A, también tiene las fibras 2, ¿ok? Que otros nombres que ustedes pueden encontrar de las fibras 1A serían las fibras ánulo-espirales, pero ustedes también pueden encontrar las fibras en terminación en roseta o en ramillete, que son las fibras 2, ¿ok? Luego, otro órgano sensitivo que hay en el músculo es el órgano tendinoso de Golgi, pero no entraremos mucho en detalle en este órgano, ¿ok? Ahora, algo que es importante que nosotros repasemos es el arco reflejo, ¿ok? El sistema nervioso funciona a través de arcos reflejos. El arco reflejo es la unidad del sistema nervioso, ¿ok? No del tejido, porque la unidad del tejido nervioso es la neurona. La unidad del sistema nervioso es el arco reflejo. Y el arco reflejo lo que ayuda es a regular y a mantener la homeostasis del sistema nervioso. Que ustedes la tengan, que yo sé que la vimos en fisio, pero es importante que las tengamos en mente. Receptor, vía aferente, centro regulador, vía eferente y órgano eferente. Entonces nosotros en el sistema nervioso lo importante es que detectemos información de afuera y de adentro, ¿ok? Eso es lo que hace el sistema nervioso. Va a detectar la información y cómo obtiene esa información a través del receptor. El receptor le envía a través de una vía aferente de afuera y va a llegar a un centro regulador. Y esto es lo importante del sistema nervioso, que tenga un centro regulador que defina la acción ante esa información. Y luego vamos a tener acá la vía eferente, que la vía eferente va a ser la vía que va a llevar la acción, y el órgano eferente, que el órgano eferente va a ser ese órgano que va a efectuar esa acción. Entonces, el arco reflejo que nosotros tenemos que tener muy en mente va a ser el de el reflejo patelar, porque este lo vamos a ver bastante. Entonces, acuérdense que el uso muscular es sensitivo, es un receptor. Y acuérdense que el uso muscular lo que va a hacer es de que va a detectar la longitud del músculo, ¿ok? Eso es lo importante. Entonces, si nosotros venimos y hacemos un pequeño golpe al tendón, en este caso del cuádriceps, del músculo cuádriceps, lo que vamos a hacer es que vamos a provocar de que el músculo, o sea, las fibras extrafusales, se alarguen. Y cuando se alargan, van a hacer de que las fibras intrafusales también se alarguen, se hagan un poquito más largas. Entonces, este cambio de longitud
lo va a detectar las fibras 1A, acuérdense, y las fibras 2, y las va a mandar por la vía aferente, que son esas dos, y esta vía aferente va a llegar a la médula, y la médula va a ser el centro regulador, específicamente porque estamos hablando del reflejo patelar, los segmentos L2 y L4. Luego, estos segmentos L2 y L4 van a llevar la información hacia la motoneurona gamma, van a unirse a la motoneurona gamma y va a volver el nervio. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a hacer de que el músculo se contraiga, ¿ok? Va a hacer que el músculo se contraiga y por eso es que nosotros vamos a poder ver esa pequeña patadita cuando hacemos el reflejo. ¿Por qué? Porque se estiró el músculo, entonces el uso muscular lo que hace es que mantiene el músculo en una longitud normal. Y claro, ¿verdad? Este reflejo también lo que hace es de que manda una señal a los músculos antagonistas, estoy seguro que ustedes los conocen, los antagonistas y los inhibe, ¿ok? Inhibe a los músculos antagonistas, que en este caso serían la pata de ganso, ¿verdad? El sartorio, el gracilis, sí, el sartorio, el gracilis y el semitendinoso. La pata de ganso sería inhibida y el que se contrae sería el cuádriceps, ¿ok? Y acá, este es el clásico, está a todos poner del arco reflejo, ¿verdad? Tenemos receptores que llevan la información hacia un centro regulador y el centro regulador efectúa la acción. Pero recuerden este arco reflejo del uso muscular, del reflejo. Ahora bien, ya estamos en la parte del síndrome. Como ya sabemos, la motoneurona superior y la motoneurona inferior y algunas características ya las hemos repasado. Entonces, ¿qué es lo importante? Si nosotros tenemos esta motoneurona superior, si ustedes se fijan, acá está la corteza, y luego acá va a haber una decusación y va a estimular a la motoneurona inferior. Entonces, cualquier daño, si nosotros tenemos el daño en la corteza, si tenemos el daño en el bulbo, o si tenemos un daño en el tracto córtico espinal, esto nos va a dar un síndrome de motoneurona superior, ¿ok? Neurona motora superior. Y si nosotros tenemos cualquier daño, ya sea en el núcleo de la motoneurona inferior, en el axón de la motoneurona inferior o incluso en la placa motora, nosotros vamos a tener un síndrome de motoneurona inferior, ¿ok? Y ahora, lo importante de un síndrome es que nosotros conozcamos el cuadro clínico, los signos y una lesión de motoneurona superior, ¿qué es lo que nos va a dar? Una parálisis espástica, ¿ok? Parálisis espástica. Nos va a dar hiperreflexia, ¿ok? O no, nos va a dar hiperreflexia. Nos va a dar un signo de Babinski positivo y aparte de un signo de Babinski positivo, nos va a aumentar el tono muscular, ¿ok? Y vamos a tener atrofia por desuso, ¿ok? Luego, la motoneurona inferior, nosotros vamos a tener una parálisis flácida, ¿ok? Vamos a tener arreflexia, vamos a tener o hiporreflexia, vamos a tener fasciculaciones, disminución del tono muscular y atrofia. Entonces nosotros tenemos que entender cada una de estas para poder comprender por qué. Entonces, para recordarles y para hacerles un poquito la vida más fácil, los hiper van a ser de la motoneurona superior. ¿Ok? Hiperreflexia, motoneurona superior. Y aquí, aumento del tono muscular, otra palabra sería hipertonía. Entonces, hiperreflexia, hipertonía, motoneurona superior. Y Babinski, acuérdense muy bien, motoneurona superior. Y ahora, hiporreflexia, relaciónenlo con motoneurona inferior. ¿Ok? Muy, muy importante esto. Y ahora, aquí la atrofia es importante que es una atrofia por denervación. Una atrofia por denervación. Claro, ustedes van a encontrar de que hay muchos síntomas, muchos signos, mejor dicho, vamos a encontrar muchos signos en cada uno de los síndromes, pero es importante que ustedes al menos recuerden unos tres, ¿ok? Acuérdense, hiperreflexia, hipertonía, motoneurona superior y Babinski, ¿ok? Y luego, en motoneurona inferior, arreflexia o hiporreflexia, hipotonía y fasciculaciones. Estas sí las vamos a encontrar acá en motoneurona inferior, ¿ok? Cualquier daño, ya sea en el núcleo, en el axón o en la placa neurona motora final. Ahora, algo importante de la motoneurona superior es que vamos a encontrar nosotros parálisis polimuscular, ¿ok?
como acuérdense que la motoneurona superior controla la inferior, a veces la motoneurona inferior inerva muchos músculos, ¿ok? Y ustedes lo saben ahí por macro. Entonces, la motoneurona superior va a ocasionar que los músculos no se puedan mover. Luego, vamos a tener la hiperreflexia, como les mencioné, hiperreflexia, hipertonía, pero aparte vamos a tener clonus, ¿ok? Clonus, que ya les voy a explicar más adelante y les voy a enseñar unos cuantos videos. Signo de la navaja. Signo de la navaja es muy importante porque se relaciona mucho con la hipertonía, ¿ok? Signo de Babinski va a ser positivo y vamos a encontrar muchos signos, pero otro importante que les voy a mostrar va a ser el de Hoffman. Ahora, las fasciculaciones no van a estar en el superior y en la electromiografía, que también se las voy a enseñar, va a ser normal. Pero luego la lesión de la motoneurona inferior, como es un nervio, normalmente vamos a ver parálisis monomuscular de un solo músculo. Luego, atrofia por denervación, porque si nosotros perdemos la motoneurona inferior, ya no vamos a tener eh, algo que controle, ya no vamos a tener algo que inerve al músculo, ¿ok? Perdemos la inferior, ya no va a haber información que llegue al músculo. Fasciculaciones, aquí sí van a estar presentes, arreflexia o hiporreflexia, hipotonía o atonía. Entonces, hipotonía, hiporreflexia relacionan con el inferior. Y nosotros en la electromiografía vamos a ver fibrilaciones, que también se las voy a explicar. Y aquí Babinski y Hoffman, que son los signos que miramos positivos en el superior, van a estar negativos en el inferior. ¿Por qué ocurren todos estos síntomas de la motoneurona inferior? Perdón, de la motoneurona superior. Porque acuérdense que la motoneurona superior va a controlar a la motoneurona inferior. Entonces, si la motoneurona inferior no tiene control de la corteza, la motoneurona inferior va a estar mandando muchos impulsos excitatorios. La motoneurona inferior queda sin control. Entonces, por eso nosotros vamos a ver hiperreflexia, vamos a ver una hiperfunción y vamos a ver hipertonía, ¿ok? Importante eso. Y también el Babinski va a ser de que no vamos a tener un control de la corteza. Incluso mi instructora me enseñó de que al síndrome de motoneurona superior también lo podemos llamar como el síndrome del foráneo, que el foráneo cuando se viene para Tegucigalpa queda sin control de la mamá, entonces se descontrola totalmente. Y como acá la motoneurona inferior queda sin control de la superior, va a estar excitatoria y va a mandar va a tener mucha función excitatoria. Entonces, por eso vamos a ver hiperreflexia, hipertonía. Y ahora la motoneurona inferior, como nosotros vamos a estudiar, nosotros no vamos a poder ver tono, porque ya no va a haber algo que controle al músculo. No vamos a tener reflejos, porque no va a haber algo que controle al músculo. Entonces, eso es lo importante que tenemos que entender de la fisiopatología. Pero vamos a ir uno por uno, no se preocupen. Entonces, fíjense bien, síndrome de motoneurona superior. Acuérdense, hiperreflexia, hipertonía. Síndrome de motoneurona superior, fijo. Y luego vamos a encontrar el signo de la navaja, importante, clonus, que ya lo voy a explicar, y Babinski. Tengan esto bien claro, parálisis espástica, muy, muy claro. Ahora bien, la hiperreflexia y la hipertonía, nosotros tenemos que saber del uso muscular, ¿ok? Del uso muscular. Y acuérdense que el uso muscular lo que hace es que controla la longitud del músculo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como ya no hay control de la motoneurona inferior, nosotros vamos a tener una estimulación de esta motoneurona inferior. Como se pierde el control de la motoneurona superior, va a estar muy excitable. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una facilitación de la transmisión refleja de las fibras 1A, ¿ok? Ahora, permítanme regresar, por favor, disculpen. La motoneurona inferior, acuérdense que tiene una motoneurona alfa y una motoneurona gamma. Y la motoneurona gamma, ¿qué es lo que va a hacer? Va a contraer el uso muscular. Entonces, como pierde control de la corteza superior, como pierde control de la motoneurona superior, acuérdense el síndrome del foráneo, entonces la motoneurona gamma va a contraer este uso muscular, lo va a estirar. Y entonces, como se va a el uso, si el uso no va a tener este control normal, entonces vamos a tener
muchos estímulos y muchas señales de información de longitud hacia atrás. Entonces, como tenemos muchas señales de longitud, se va a estar mandando información a las alfas para contraerse, ¿ok? Sobre todo, acuérdense de esto, hay aumento de influencias, hay aumento de influencias excitatorias sobre el arco reflejo, ¿ok? Es muy importante que ustedes lo tengan en mente. Hay mucha excitación en el arco reflejo. Entonces, vamos a tener un tono muscular vamos a tener un tono muscular excesivo y vamos a ver reflejos excesivos, ¿ok? Ya les voy a mostrar unas cuantas imágenes sobre esto, pero quiero hacer un énfasis en hipertonía. Nosotros la hipertonía, nosotros la vamos a evaluar moviendo las articulaciones, ¿ok? Nosotros le vamos a pedir al paciente de que se relaje el paciente, de que eh, no vaya a contraer ningún músculo y nosotros vamos a hacer movimiento de las articulaciones. Entonces, si nosotros encontramos mucha resistencia en el movimiento de una articulación, si no es un movimiento relajado, si es un movimiento que tiene mucha resistencia, esto va a ser hipertonía. ¿Y por qué es? Por un aumento en la excitación del arco reflejo, sobre todo en el uso muscular. No hay control. Así que, hablando de la hipertonía, vamos a tener el signo de la navaja. El signo de la navaja es una manifestación de esta hipertonía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener el músculo del brazo que mientras más lo movemos al inicio nos va a costar. Ok, creo que es mejor con esto. Al inicio, el músculo, porque hay hipertonía, hay un aumento del tono. Y, pucha, no expliqué lo normal. Pero el tono muscular es una contracción normal que tiene el músculo, una contracción basal que tiene el músculo. Entonces, si esta contracción basal está muy elevada, si tenemos una contracción del músculo muy elevada, nos va a costar mover la articulación. Entonces, al mover la articulación nos va a costar al inicio, pero después se va a relajar y se va a mover de un solo. Y ese es el signo de la navaja, que es como que si una navaja vieja, nosotros la queremos sacar, pero nos cuesta al inicio y ya cuando pasamos esa parte que cuesta, se mueve rapidito. Y eso es lo que expresa este dibujo, que vamos a tener una resistencia alta al intentar moverlo al inicio y después cuando se mueve, ya para el final se mueve relajado. Entonces, así, vamos a intentar mover la articulación, así es como nosotros evaluamos el tono, y mientras va iniciando va a costar, pero después al final va a ser muy fácil moverlo. Así que miremos este video. Este video se ve muy claro este signo de navaja que es por la hipertonía. Entonces, miren cómo le costó al inicio moverlo. Lo voy a volver a poner. Estira el pie y al inicio le cuesta y después se va de un solo. Lo voy a volver a poner para que lo miren bien. Estira y le cuesta meterlo. Eso es el signo de la navaja, ¿ok? Y así es como nosotros evaluamos el tono, moviendo las articulaciones. El tono es la contracción basal que tienen los músculos y eh, ya ahorita la contracción del músculo está elevada. ¿Sí? Ahora bien, hiperreflexia, que acuérdense hiperreflexia, acuérdense de todo el arco reflejo que repasamos. Entonces, miremos este video de la contracción o el reflejo normal. ¿Ok? Este video que pueden ver a la izquierda es, es poquito lo que se logra mover. ¿Ok? Si se fijan, es poquito lo que se mueve el músculo cuando nosotros hacemos el reflejo rotuliano. ¿Ok? Se los voy a volver a poner para que lo miren. Fíjense qué sutil es el movimiento del pie. Perdón, de la pierna, mejor dicho, de la pierna. Mala mía, perdón. Muy sutil el movimiento. Ahora miremos hiperreflexia. Fíjense en hiperreflexia. Qué exagerado es muy, muy, muy exagerado el movimiento. ¿Ok? Lo voy a volver a poner para que lo miren. Al inicio es donde se ve súper bien la hiperreflexia. ¿Ok? Muy exagerado, muy brusco es el movimiento de la pierna. ¿Ok? Ok. Ahora la siguiente. El clonus también igual es una hiperexcitabilidad
es una hiperexcitabilidad, perdón, de la motoneurona inferior. Entonces, por esta hiperexcitabilidad de la motoneurona inferior, lo que va a pasar es de que vamos a tener contracciones repetitivas en en el, eh, vamos a tener contracciones repetitivas en el músculo gastrocnemio, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para evaluar el clonus? El clonus normalmente se ve mejor en el pie. Entonces, vamos a tener el pie y vamos a hacer una dorsiflexión brusca y ir esta dorsiflexión brusca y sostenida, el pie va a tener contracciones repetitivas y rítmicas. Estas contracciones repetitivas y rítmicas se le llama clonus, que también tiene la misma explicación que por la cual nosotros tenemos una hipertonía. Tenemos una hipertonía porque hay una excitabilidad en la motoneurona inferior. Las motoneuronas gamas van a excitar mucho al, al uso, al uso muscular. Y luego el uso muscular va a mandar señales y se van a ir contrayendo los músculos. ¿Ok? Vamos a tener mucha excitación en el síndrome de motoneurona inferior porque perdió el control de la corteza. Así que miremos cómo se mira un clonus. Entonces, si se fijan, son esas contracciones repetitivas, rítmicas del pie. Ok. Creo que son contracciones repetitivas, son contracciones rítmicas que tiene el pie. Entonces, Babinski, lo normal es que nosotros, como dice aquí el esquema, si nosotros agarramos una punta roma o agarramos, por ejemplo, la parte de atrás del martillo reflejos y nosotros estimulamos la parte externa del pie y luego nos vamos hacia adentro, lo normal es que haya flexión de los dedos. Y les recomiendo que ustedes lo prueben en ustedes o lo prueben en un familiar y esto es bien notorio. Hacen el movimiento y se van a contraer los dedos, ¿ok? Pero lo que pasa en Babinski es de que los dedos en vez de contraerse se van a estirar y van a abanaquear, van a, van a hacerlo como un abanico, van a abaniquearse. Entonces vamos a tener que en vez de esa contracción, vamos a tener una hiperextensión, ¿ok? Vamos a tener una respuesta plantar extensora, ¿ok? Eso es lo que se refiere el Babinski. ¿Y por qué? También porque el reflejo de Babinski es un reflejo que es normal en niños, es un reflejo espinal, pero este reflejo espinal, este reflejo antiguo, es inhibido por la motoneurona superior, ¿ok? Y acuérdense, y esto es muy importante, S1 y S2. S1 y S2 es lo que nos da esta acción refleja, ¿ok? Y acuérdense, un reflejo espinal, o sea, es un reflejo antiguo que es normal en niños menores de 1 año. ¿Por qué? Porque todavía el tracto córtico espinal no está bien desarrollado, pero, eh, pero cuando ya es un adulto y ya está mielinizado todo el tracto, entonces vamos a tener de que la neurona superior va a inhibir este reflejo y lo que va a hacer es que va a crear una contracción, ¿ok? Entonces acuérdense, S1 y S2 y pierde control de la motoneurona superior. Acuérdense, el síndrome del foráneo. Entonces acá les traigo un video para que miren cómo se mira el reflejo normal. Es bien notorio el reflejo normal. Se fijan, es contracción de los dedos. Los dedos se contraen al hacer la inspección. Es muy notoria, muy notoria. Incluso prueben en ustedes, y más si son cosquilludos, les va a gustar mucho. Y ahora miren el Babinski, y este es el mejor video que hay. Miren cómo se estiran los dedos. Los dedos en vez de contraerse, en vez de flexionarse, se estiran. Y en ese caso es el mejor que se ha podido ver, que se ve el abaniqueo. Pero ustedes cuando hagan el examen, cuando ustedes hagan este examen físico, esta parte del examen físico, normalmente no se va a ver ese abaniqueo. Solo van a ver de que el pie se va para atrás. Y si ustedes ven que el pie no se va, que el pie
no se contrae porque es muy notorio, tienen que sospechar un Babinski. O sea, si el pie se queda normal o si el pie se hiperextiende, si el pie se hiperextiende o si se queda normal, de tal manera que si no se contrae, piensen en un Babinski. Y luego, aparte del Babinski, hay unos sucedáneos o equivalentes, que es que en vez de estimular el reflejo cutáneo, nosotros tenemos otros signos, por ejemplo, el signo de Gordon, que si nosotros presionamos el gastronemio, vamos a tener esa hiperextensión, ¿ok? Son como otras maneras para poder tener hiperextensión. A eso se refiere sucedáneos, como extras para tener hiperextensión. También está el signo de Schaefer. El signo de Schaefer, si contraemos el tendón de Aquiles, si presionamos el tendón de Aquiles, vamos a tener esa respuesta de hiperextensión. ¿Y por qué se da esa hiperextensión? Porque ya no hay inhibición del reflejo espinal que está en S1 y en S2. ¿Ok? Ya cuando se mieliniza, nosotros vamos a encontrar el reflejo cutáneo plantar, que es esa flexión o esa contracción. Si se fijan ahí, ustedes en semio van a estudiar este montón de signos sucedáneos que nos van a dar el Babinski, pero acuérdense que solo son maniobras que nos van a dar el Babinski, que nos van a dar esa hiperextensión y eh, esa hiperextensión y ese abaniqueo de los dedos. Ahora, terminando con Babinski, solo quiero mostrarles el Hoffman, que el Hoffman es bastante bonito. El Hoffman es interesante porque si nosotros venimos y empezamos como a como hacer chasquidos sobre el dedo medio, lo normal es que no pase absolutamente nada. Pero si un paciente tiene un signo de motoneurona superior, un síndrome de motoneurona superior, vamos a ver que el dedo índice y el dedo pulgar se van a acercar. Entonces, ok, acá vamos a ver. Si, lo normal es que, ok, aquí, es que no se muevan. Si empiezo como a hacer chasquidos sobre el dedo medio, lo normal es que el dedo índice y el dedo pulgar no se muevan. Pero si yo empiezo a chasquear y el dedo índice y el dedo pulgar se empiezan a acercar cada vez que yo chasqueo, pucha, eh, siempre cada vez que yo chasqueo, entonces ahí es un signo de Hoffman positivo. Y eso también, ¿por qué se da? Porque se pierde el control sobre la motoneurona inferior, ¿ok? Se pierde el control sobre la motoneurona inferior. Y ahora solo vamos a analizar dos del síndrome de motoneurona inferior, que van a ser la hiporreflexia o arreflexia y las fasciculaciones y fibrilaciones. Y estas dos son muy importantes en el síndrome de motoneurona inferior, porque estas son las que nos van a identificar el síndrome de motoneurona inferior. Ahora bien, hiporreflexia o arreflexia. Este aquí es un caso completo, pero ya les voy a mostrar la parte de la hiporreflexia. ¿Ok? Ok, fíjense bien, fíjense bien. Ah, no, no, no. El patelar es el que quiero. Ahí, el patelar. Entonces, fíjense bien, va a empezar a estimular el tendón. Y como empieza a estimular el tendón, en el síndrome motoneurona superior no se mueve, no se va a mover para nada la pierna, ¿ok? Porque acuérdense que cuando se contrae el cuádriceps, lo que va a hacer es que va a extender la pierna, la va a mover. Pero aquí en hiporreflexia o en arreflexia no se va a mover, ¿ok? No vamos a encontrar esos reflejos. Y ahora, fibrilaciones y fasciculaciones. Ya les voy a enseñar videos sobre esto, pero yo solo les quiero explicar la fisiopatología de esto. Entonces, voy a hacer una pausa en esta imagen aquí. Ok. Entonces, fíjense en esta imagen. Se fijan acá, este viene de la asta anterior y va a llegar hasta el músculo. Entonces, si se fijan acá, está dañado el axón. Entonces, como está dañado el axón, tenemos un síndrome de motoneurona inferior. Ahora bien, las fibrilaciones y las fasciculaciones ocurren porque hay potenciales espontáneos. Vamos a tener potenciales de acción que vienen de manera espontánea. Vamos a tener que en el axón, en el pedacito de axón que quedó, van a entrar sodio, va a entrar sodio, puede entrar calcio, y estos van a generar potenciales de acción que van a estimular al músculo. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, en una fasciculación, nosotros vamos a ver de que de esta sección del nervio se van a crear del axón, de este pedacito del axón,
se van a generar potenciales de acción que van a estimular la contracción del músculo. ¿Ok? Y ahora, las fibrilaciones van a ser potenciales espontáneos, pero que van a nacer cerca del músculo. Fíjense bien acá en este video. En estos pedacitos se van a crear potenciales de acción. En estos finales, en estas placas motoras finales, se van a ver fibrilaciones. ¿Ok? Y ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre una fibrilación y una fasciculación? Ok, la fibrilación, ojo, la fibrilación va a ser potenciales de acción que solo vamos a ver en el electromiograma. ¿Ok? El electromiograma va a ser uno de los estudios que vamos a llegar a hacer para poder detectar el síndrome de motoneurona inferior. El electromiograma. ¿Ok? Y el electromiograma nosotros lo vamos a ver así, fibrilaciones. Vamos a ver un montón de potenciales de acción. Esto es lo normal, que nosotros no miremos tantos potenciales de acción. Un montón de potenciales de acción en el reporte del electromiograma, que va a ser un estudio que le vamos a hacer al músculo. Vamos a ver de que hay un montón de potenciales de acción espontáneos que se generan acá. Y esto, ¿qué nos indica? Denervación. Denervación. Denervación significa que perdimos el nervio. ¿Ok? Y eso es la motoneurona inferior. Perdimos el nervio que inerva al músculo. ¿Ok? Denervación. Y por la denervación, como les dije, se van a formar potenciales de acción espontánea. Y ahora, la fasciculación va a ser el signo clínico que nosotros vamos a poder ver. Y fíjense bien en esto. Las fasciculaciones van a ser contracciones que vamos a poder ver en el músculo. Aquí podemos ver esas contracciones en la lengua. Traten de fijarse bien en un punto. Se ven como un montón de contracciones involuntarias, pequeñas contracciones involuntarias. Esas son las fasciculaciones, ¿ok? En la lengua. Y en la lengua son muy comunes, así que si alguno quisiera enfocarse en neuro, siempre revisen la lengua, porque en la lengua es donde más común vamos a ver las fasciculaciones. Ahora les voy a enseñar una parte donde se ven las fasciculaciones en el bíceps. Permítanme. Aquí, fíjense bien, en el bíceps de esa señora, cerca de la camisa, ustedes van a poder ver esas pequeñas contracciones. Ok, vamos a ponerlo otra vez. Fíjense en esas pequeñas fasciculaciones en el bíceps, esas pequeñas contracciones involuntarias. Eso son las fasciculaciones. Entonces, acuérdense, fibrilaciones, potenciales de acción en electromiograma. Fasciculaciones van a ser, eh, fasciculaciones van a ser contracciones involuntarias que se pueden ver en la clínica. ¿Ok? Son muy comunes en la lengua, ¿ok? Pero pueden encontrarse en cualquier músculo esquelético. Así que aquí como repaso, acuérdense, todo del síndrome de motoneurona superior ocurre pérdida de la inhibición de la, eh, por la pérdida de la inhibición por la corteza cerebral, ¿ok? Perdemos esta motoneurona superior, se pierde, ups, se pierde esta motoneurona superior en cualquier punto y esta queda libre, entonces hace lo que quiere y por eso vamos a tener hiperreflexia, hipertonía y Babinski positivo. Se pierde la inhibición de la corteza. Y claro, vamos a tener parálisis espástica, el signo de la navaja, el clonus, y la atrofia va a ser especial, va a ser una atrofia por desuso. La motoneurona inferior, como ya perdemos control sobre el músculo, ya no vamos a tener ese arco reflejo, ya no vamos a tener reflejo, hiporreflexia, ya no vamos a tener tono, ya no vamos a tener motoneuronas que ayuden a contraer el músculo. Y fasciculaciones, acuérdense que son potenciales de acción espontáneos que ocurren en esos pedacitos que hay de nervio. Y atrofia, la atrofia es especial aquí, que es una atrofia por denervación. Y algo que sí vamos a encontrar en el síndrome de motoneurona inferior va a ser fibrilaciones en el electromiograma. ¿Ok? En el síndrome de motoneurona superior, el electromiograma va a ser normal, pero en el síndrome de motoneurona inferior, nosotros vamos a encontrar una fibrilaciones en el electromiograma y vamos a encontrar parálisis flácida. Quedamos bien, ¿verdad? Que vamos bien hasta acá. Ya vamos a terminar.
Sí, todo bien. Vamos, vamos bien, ok. Y ahora solo tenemos que ver las causas, ¿ok? No las vamos a ver todas, pero es importante que nosotros entendamos de las causas, ¿ok? Las causas de los síndromes. Causas del síndrome de motoneurona superior. Acuérdense, tenemos que dañar a las neuronas que están en la corteza o en los tractos. Evento cerebrovascular, acuérdense, cualquier sanguíneo nos va a dar un síndrome de motoneurona superior. Que el evento cerebrovascular puede ser hemorragia o puede ser isquemia, ¿ok? Ahora, las neoplasias también nos pueden causar motoneurona superior. La neurocisticercosis, esta es mi favorita. Y el mal de Pot, que el mal de Pot se lo voy a explicar, y por algo está en rojo, así que presten mucha atención. Y esclerosis lateral amiotrófica. Estas dos son especiales, ¿ok? Por eso están en rojo, presten mucha atención. Y el síndrome de motoneurona inferior, ¿qué es lo que nos causa? ¿Qué puede causarnos un síndrome de motoneurona inferior? Entonces, si nosotros encontramos hiporreflexia, si nosotros encontramos hipotonía, si nosotros encontramos fasciculaciones o fibrilaciones, vamos a pensar en un síndrome de motoneurona inferior. ¿Y qué es lo que nos puede causar síndrome de motoneurona inferior? Fibromialgia, que fibromialgia es un daño que hay en los nervios, pero aparte también es un daño psiquiátrico, es una enfermedad tanto que la tiene que revisar un neurólogo y un psiquiatra. Tenemos miastenia gravis, que miastenia gravis es un problema en la placa motora, se la voy a explicar yo también. La poliomielitis, bien bonita, la polio es clásica, quizás la polio ya no existe, ya no está presente entre nosotros por la vacuna, pero es una causa antes, una causa muy frecuente del síndrome de motoneurona inferior. Guillain-Barré, que estoy seguro que lo han escuchado y bastante, que también la vamos a explicar, compresión radicular, que va a ser de que las vértebras la, van a comprimirnos los nervios motores, y por eso es que vamos a tener un síndrome de motoneurona inferior y botulismo, la toxina botulina, que ahí la vamos a estudiar también más adelante. Pero también, fíjense bien, mal de Pot y esclerosis lateral amiotrófica. Se fijan, estas dos causas nos dan ambas, tanto signos de motoneurona superior y signos de motoneurona inferior. ¿Ok? Ahí la vamos a revisar uno a uno. Entonces, causas del síndrome de motoneurona superior, vamos a tener dos tipos, hemorrágico e isquémico. Isquémico se representa en un 85%. Vamos a ver un 85% de isquémico. Y el isquémico, ¿qué significa? Que en el isquémico vamos a tener algo que ocluya a las arterias. Entonces ya no va a llegar sangre al tejido cerebral. Entonces el tejido cerebral con 3 minutos que no reciba sangre muere. Y ahora el hemorrágico, que se representa en un 15%, el hemorrágico es que vamos a tener una rotura del vaso sanguíneo. Y entonces el vaso sanguíneo, y entonces la sangre sale del vaso sanguíneo. ¿Ok? Y ahora, algo bonito del síndrome de motoneurona superior ocasionado por el evento cerebrovascular es de que es, eh, es de que primero vamos a tener una parálisis, vamos a empezar a ver de que la cara se le va a, se le va a, va a perder control de su cara, va a perder control de su brazo, y luego va a empezar a desarrollar crónicamente, después de todo el evento cerebrovascular, va a empezar a desarrollar la hiperreflexia, la hipertonía y el Babinsk. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo bonito de esto? Que es que aquí vamos a poder integrar la anatomía y, y lo que acabamos de aprender de los signos. ¿Ok? Entonces acuérdense, arteria cerebral media, arteria cerebral anterior y arteria cerebral posterior. Entonces, si ustedes se fijan, la arteria cerebral posterior va a estar en morado. Ahora, si nos vamos al corte coronario, lo que está coloreado de morado va a ser lo que va a irrigar la arteria cerebral posterior. Entonces, si se fijan, no va a ser tan importante a nivel músculo, pero la arteria cerebral media, que está de color verde, si se fijan, va a irrigar todo esto, toda esta parte. Va a irrigar la cara, va a irrigar la mano y va a irrigar el miembro superior hasta una parte del tronco. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos un
por ejemplo, un trombo que ocluye la arteria cerebral media, vamos a tener un síndrome de motoneurona superior en la cara, en el brazo, ¿ok? Entonces, ¿dónde va a estar la hiperreflexia? ¿Dónde va a estar la hipertonía? La vamos a encontrar en el miembro superior, ¿ok? Y ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos un evento cerebrovascular en la arteria cerebral anterior? Que la arteria cerebral anterior es este verde claro. La arteria cerebral anterior solo va a irrigar esta parte del cerebro, esta parte medial. Y entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a perder el control de los pies, de la pierna y del muslo. Entonces acá vamos a encontrar la hiperreflexia. Si tenemos un trombo que ocluye la arteria cerebral anterior, vamos a tener la hiperreflexia, la hipertonía, el Babinski en el miembro inferior. Y ahora, si lo queremos integrar más, acuérdense que de CUSA, entonces si nosotros tenemos una lesión o tenemos un trombo que ocluye la arteria cerebral anterior y vamos a tener isquemia acá, vamos a tener isquemia en vamos a tener isquemia aquí en el miembro inferior. Entonces, si este es el hemisferio izquierdo, y de CUSA, nosotros vamos a encontrar hiperreflexia, hipertonía, Babinski en el miembro inferior derecho, porque aquí está en la izquierda y este va a inervar. Es así, esto es lo bonito, esto es lograr integrar el homúnculo y las arterias. Si se fijan, la arteria cerebral media va a irrigar, perdón, la mano, miembro superior y la cara. Y luego la arteria cerebral anterior nos va a irrigar el miembro inferior. ¿Ok? Entonces, esto es lo bonito de poder correlacionarlo con la teoría de anatomía. Y ahora bien, simplemente quiero explicarles acá un poquito sobre cómo lo vamos a poder ver en la radiografía, porque lo que normalmente vamos a hacer es que vamos a pedir una radiografía. Y cuando nosotros tenemos hemorragia, ya les voy a explicar sobre isquemia, porque acuérdense, evento cerebrovascular, hemorragia e isquemia, ¿ok? Hemorragia 15%, isquemia 85%. Entonces acá cuando tenemos una hemorragia, cuando un vaso sufre una rotura y sale sangre, vamos a tener hematomas epidurales, mejor empecemos con epidural, que el epidural va a tener una forma de almendra y va a estar encima de la dura madre, ¿ok? Vamos a tener un hematoma subdural que va a estar debajo de la dura madre y este va a tener como una forma de uña, ¿ok? Vamos a tener un hematoma, que vamos a tener una acumulación de sangre fuera del vaso sanguíneo. Y luego vamos a poder tener también hemorragias subaracnoideas. Si se fijan, las hemorragias subaracnoideas lo que siguen es como el trayecto de las cisuras, ¿ok? Y también otro tipo de hemorragia que vamos a tener va a ser una hemorragia adentro del cerebro, que va a ser una hemorragia intracerebral o intraparequimantosa. Entonces, acuérdense, podemos tener hemorragia afuera de la meninge, afuera de la dura madre, que vamos a tener un hematoma epidural y va a tener una forma de almendra. Y luego vamos a poder tener un hematoma subdural, que va a tener una forma como de uña, y este va a estar debajo de la dura madre específicamente, de la dura madre, las hemorragias subaracnoideas y la intraparequimatosa. ¿Y qué es lo importante? Que estas hemorragias, ¿qué es lo que hacen? Empujan el, el tejido cerebral, lo comprimen el tejido cerebral. Entonces, como comprimen el tejido cerebral, nos pueden comprimir a las neuronas que forman la corteza motora. Entonces ahí vamos a tener un problema de síndrome de motoneurona superior. Así que esto es lo que nosotros vamos a ver en radio. Aquí nosotros en las radiografías, lo que nosotros estamos viendo específicamente es una tomografía, ¿ok? Y solo para adelantarles un poquito, la tomografía, ¿qué es lo que nos va a ayudar a ver? Tejidos duros, ¿ok? Los tejidos duros como qué? Como hueso. Si ustedes se fijan acá, en la tomografía nosotros miramos el, el cráneo, lo miramos bien clarito, porque es un tejido duro, ¿ok? Ya les voy a enseñar cómo se ve una resonancia, pero aquí estamos viendo tomografía, ¿ok? No, mejor les explico ahorita. Y la resonancia magnética, es para ver tejidos blandos, ¿ok? Ya les voy a explicar qué son estas radiografías acá. Y se fijan acá, nosotros podemos ver bien las cisuras. Aquí se mira súper bien esta cisura. Aquí podemos verlas bien. Podemos ver hasta incluso sustancia gris, sustancia blanca. Pero acá no se ven bien. Si se fijan, es muy difícil ver bien las cisuras.
porque se ve súper clarito el cráneo. Y el cráneo, ve, y la tomografía, que es lo que nos va a ayudar a identificar tejidos duros. Entonces, esta, ¿qué es lo que ocurrió? Isquemia, ¿ok? Entonces, cuando ustedes miren, hay una tomografía con un área gris muy oscura, es que hubo isquemia. Y acuérdense que esta es la más común, 85% de los casos. Y ahora el 15% de los casos, si ustedes se fijan acá, vemos esta cosa blanca, que no es normal, y esta cosa blanca que no es normal, esto, como tiene una forma de almendra, es un hematoma epidural que está afuera de la dura madre. Y si se fijan, ¿qué es lo que hace? Nos comprime el tejido cerebral. Si se fijan los ventrículos, miren cómo está comprometido este ventrículo para acá. Entonces, esto es un hematoma epidural. Hubo un sangrado afuera de la meninge. Y ahora, si ustedes miran el sangrado como que si fuera una uña, un poquito más alargado, es subdural. Y el subdural es porque hay un sangrado debajo de la meninge. Y luego acá, si ustedes se fijan acá, esta pelota blanca que nosotros podemos ver acá, esta pelota blanca sería una hemorragia o un hematoma parenquimatoso. Y aquí nosotros podemos ver que estas como manchitas serían subaracnoideas, ¿ok? Hay una escala que las clasifica. Pero ahora, ¿por qué estos sangrados o estos hematomas se ven blancos? Porque acuérdense que la sangre tiene calcio, la sangre tiene hierro, igual que el cráneo. Y el cráneo, acuérdense que es hueso, entonces el hueso tiene calcio, igual que la sangre. Entonces por eso es que se miran así. Y ahí solo una pequeña correlación. La otra correlación, aquí donde miramos resonancias, que se ve súper bien, aquí ¿qué es lo que miramos? Aquí lo que miramos es una neoplasia. Y acuérdense que las neoplasias también lo que van a hacer es que van a comprimir las áreas. Y cuando se comprimen las áreas, ¿qué es lo que vamos a tener? Motoneurona superior. Ahora, una diferencia clínica, que las neoplasias, van a ser crónicas. ¿En qué sentido? Nosotros vamos a tener que el paciente va a decir, fíjese que desde abril no puedo mover la pierna, me cuesta mover la pierna, y luego desde abril me costó mover la pierna, pero ya en julio ya no la podía mover y hoy vengo aquí porque ya no puedo mover la pierna. Hoy agosto ya no puedo mover la pierna. Pero un evento cerebrovascular es inmediato. La gente llega a las emergencias y es de inmediato. Acá, esto es mi favorito, es la neurocisticercosis. Que la neurocisticercosis, ¿por qué se mira así? Porque aquí está calcificado. Acuérdense que la tenia solium puede infectarnos de dos maneras. Si nosotros ingerimos las larvas van a llegar al intestino y van a evolucionar a un adulto. Acuérdense que las larvas también se les dice cisticerco. Nos comemos el cisticerco en el jamón, en la pierna de cerdo, y entonces llega hasta el intestino, eclosiona, eclosiona la larva y se convierte en un adulto, y ahí es donde nosotros tenemos la famosa solitaria, la tenia, ¿ok? Pero si nosotros ingerimos los huevos, y acuérdense que los huevos se dan por ingerir alimentos contaminados con heces, ahí recordando un poquito del fecalismo, si nosotros no limpiamos, por ejemplo, los alimentos, o si alguien fue al baño y no se limpió o no se lavó las manos, los alimentos van a quedar contaminados con heces. Y entonces ahí en las heces es donde nosotros huevos de la tenia. Y cuando los huevos de la tenia llegan al estómago y eclosionan estos huevos de la tenia, van a liberar al cisticerco, que el cisticerco es la larva. Entonces la larva va hacia el cerebro y nos produce una neurocisticercosis. Y aquí en el cerebro, el sistema inmune calcifica a las larvas, al cisticerco de la tenia solium, y entonces por eso es que nosotros podemos tener alteraciones acá eléctricas en el área motora. Ahora, causas de motoneurona inferior. Acuérdense que en motoneurona inferior ya no tenemos el nervio, ya no va a haber nada para controlar el músculo, ¿ok? Aquí nosotros vamos a tener que ahí está la placa neuromuscular. Y acuérdense que alfa, la motoneurona alfa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a secretar acetilcolina a la placa motora para que el músculo se despolarice y el músculo se contraiga. Pero, ¿qué es lo que va a pasar en la miastenia gravis? En la miastenia gravis vamos a tener anticuerpos que bloquean
a los receptores de acetilcolina. Entonces, la acetilcolina no va a poder ejercer su acción. Y como aquí sí tenemos nervio, pero no se puede contraer el músculo. Entonces, como no se puede contraer el músculo, no vamos a tener reflejos, hiporreflexia, no vamos a tener tono, hipotonía, o vamos a tener fasciculaciones. Vamos a poder ver una que otra fasciculación por potenciales espontáneos que se puedan dar aquí en la placa motora. Fibrilaciones, mejor dicho, fibrilaciones. Fasciculaciones son contracciones. Fibrilaciones en el electromiograma. Y acá algo similar ocurre con el botulismo o con la famosa Botox, ¿verdad? Acuérdense que la toxina botulina es producida por una bacteria, por, eh, por una bacteria, la Clostridium botulinum, y ¿qué es lo normal? Que el tejido nervioso pueda secretar sus vesículas hacia la placa motora, ¿verdad? Sus vesículas que adentro tienen acetilcolina y lo hacen a través de estas proteínas azules que ustedes pueden ver acá. Estas proteínas azules que se llaman proteínas SNARE, ¿ok? Las proteínas SNARE ayudan a unir la vesícula que tiene la acetilcolina con la membrana y así se libera el neurotransmisor. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede con la toxina botulina? Se fijan, la toxina botulina entra y lo que va a hacer es que va a degradar estas proteínas SNARE. Y cuando las degrade, no vamos a poder unir la membrana de la vesícula con esta membrana postsináptica y no se va a liberar el neurotransmisor. Esto es lo importante, no se va a liberar el neurotransmisor. Entonces, como no se libera el neurotransmisor, el músculo no se contrae y el músculo tampoco no va a tener una contracción normal, hipotonía. ¿Ok? Y ahora, esto es lo bonito, y esto es importante que ustedes le presten mucha atención. Síndrome de Guillain-Barré. Hay dos microorganismos que nos producen el síndrome de Guillain-Barré. ¿Alguien de ustedes se acuerdan qué es lo que ocurre? Perdón, ¿cuáles son estos dos microorganismos que producen el síndrome de Guillain-Barré? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Bueno, los dos microorganismos que dan el síndrome de Guillain-Barré son Campylobacter jejuni y el famoso Zika, ¿ok? El Zika nos da Guillain-Barré y este es importante bastante en nuestro medio, sobre todo porque lo hemos estudiado bastante. Y ahora, ¿por qué estos dos microorganismos nos van a dar síndrome de Guillain-Barré? El síndrome de Guillain-Barré, ya les voy a explicar, pero lo que sucede es que el sistema inmune va a generar anticuerpos contra Campylobacter jejuni y contra el Zika. Entonces, estos anticuerpos que se producen contra estos dos microorganismos es de que estos anticuerpos van a reaccionar contra las proteínas que hay en la neurona y en la mielina. Y porque sucede esta reacción de este cruce, que se le llama mimetismo molecular, ok, no, mejor vuelvo a iniciar. Las proteínas que hay la bacteria del Campylobacter y del Zika son muy similares a las proteínas que hay en la mielina y en las neuronas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se producen anticuerpos contra el virus o contra el Campylobacter jejuni, y al haber este parecido entre proteínas, los anticuerpos también van a llegar a atacar a, a las proteínas de las neuronas y de la mielina. Y así se va a ir degradando el nervio. Se va degradando el nervio y por esta degradación del nervio nosotros vamos a tener un síndrome de motoneurona inferior. Si ustedes se fijan, acá se está dañando, que está en rojo, se está dañando el axón. Entonces ya no va a haber una motoneurona que controle el músculo. ¿Ok? Y aquí si se fijan, el macrófago se está comiendo la mielina y aquí el macrófago se está comiendo al axón más bien. Así que tanto el axón como la mielina son afectados. Entonces, acuérdense, síndrome de Guillain-Barré eh, es una enfermedad autoinmune que destruye la mielina y que destruye el axón de la neurona. Y acuérdense, aquí les puse este meme, que ustedes bien felices con Campylobacter jejuni y con Zika, pero cuidado que atrás esté el Guillain-Barré. Cuidado con eso.
Y acá el virus de la polio, que ya es viejo, pero es muy interesante, el virus de la polio también hay que ingerirlo, el virus, y cuando el virus llega a la mucosa, se va hacia las placas de Peyer que hay en el intestino. Y luego de que va a las placas de Peyer, va hacia la sangre, y al llegar a la sangre va a ir a la motoneurona, ¿ok? O puede ir al músculo y a la placa motora. Y cuando se va a la placa motora, el virus va a viajar, si se fijan acá, el poliovirus va a viajar por los microtúbulos y va a llegar al cuerpo neuronal. Si se fijan, va a ir desde la placa motora, desde el axón, va a llegar hasta el soma, va a llegar hasta el cuerpo de la neurona. Y cuando llegue al cuerpo de la neurona, aquí en el asta anterior, lo que va a suceder es de que se va a destruir la neurona. ¿Y por qué se destruye la neurona? Es que nosotros en la polio miramos de que los niños tienen una parálisis flácida en sus miembros inferiores. Además de parálisis flácida, vamos a ver hiporreflexia, hipotonía. Y podemos encontrar fibrilaciones en la electromiografía. Vamos a terminar el mal de Pot y, la esclerosis lateral amiotrófica. Presten mucha atención en esto, disculpen, presten mucha atención en esto. El mal de Pot, acuérdense, que es que la tuberculosis que hace un montón de cosas, va a ir y va a degradar las vértebras. Fíjense bien, aquí tenemos una erosión de las vértebras. Esto no es normal. Fíjense acá en esta otra, vemos erosión de las vértebras. Esto no es normal. Tienen que estar así las vértebras. Estos agujeros que miramos acá, esto no es normal en las vértebras. Entonces, la Mycobacterium viene y puede atacar casi cualquier tejido, no solo el pulmón. Entonces va y ataca a las vértebras. ¿Y qué es lo que pasa cuando ataca a las vértebras? Empieza a comprimir la médula. Y como empieza a comprimir la médula, entonces vamos a tener afección en el tracto córtico-espinal superior y en el tracto córtico-espinal inferior. ¿Ok? Ahora, acuérdense, la tuberculosis, acá, tuberculosis. Pero lo más importante es que la tuberculosis siempre va a estar relacionada con VIH, ¿ok? Acuérdense que la tuberculosis se casó con el VIH. La OMS declaró a la tuberculosis y a la VIH como marido y mujer, ¿ok? Casi siempre que ustedes miren a alguien con VIH tienen que sospechar de tuberculosis. Y si alguien tiene tuberculosis, ustedes deben de sospechar VIH. En los, incluso en la guía, eh, en la guía, sí, en el manual de tuberculosis en Honduras de la Secretaría de Salud, a cualquier persona que sea sospechosa de tuberculosis y que se le confirme tuberculosis, hay que hacerle prueba de VIH, porque estas dos son muy relacionadas, ¿ok? Alguien con VIH prácticamente puede tener tuberculosis al mismo tiempo. Y acuérdense que la tuberculosis nos puede dar los clásicos síntomas o signos de pérdida de peso, fiebre y sudoración nocturna, diaforesis nocturna. Eso es lo normal que vemos en alguien con tuberculosis. Y alguien que tiene el mal de Pot, aparte de que nosotros podemos ver que tiene estas erosiones producen dolor. Aquí nosotros vemos que no está completa la vértebra, hay erosiones y hay fracturas en estas vértebras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se comprime la médula y como se comprime la médula, vamos a tener signos de ambos. Vamos a tener motoneurona superior, porque se comprime la médula. Vamos a tener motoneurona inferior, porque se comprime el nervio que sale de la médula. Entonces nosotros vamos a poder tener como alguien que tenga eh, hiporreflexia con hipotonía, pero también tiene Babinski. Entonces obviamente eso no tiene sentido, porque acuérdense, hiperreflexia, hipertonía, Babinski. Hiper con Babinski y superior. Pero si ustedes encuentran hiporreflexia, hipotonía, y encuentran Babinski, por ejemplo, positivo, piensen en uno de los casos especiales, que es el otro que puede suceder, ese mismo caso, es en esclerosis lateral amiotrófica. Algo interesante de la esclerosis lateral amiotrófica es que eso es lo que tenía Stephen Hawking, esclerosis lateral amiotrófica. Y la esclerosis lateral amiotrófica vamos a tener estrés oxidativo, vamos a tener radicales libres, eh, especies reactivas al oxígeno que van a atacar a las neuronas, ¿ok?
tanto a la neurona superior como a la neurona inferior, ¿ok? Y también vamos a tener disfunción de los oligodendrocitos. Esto no está totalmente conocido. También se cree de que los astrocitos pueden producir daños a las neuronas con excitotoxicidad, o incluso los macrófagos pueden también causar daño a las neuronas, tanto a la superior como a la inferior. Y como les digo, van a estar combinados estos dos síndromes. Pero algo importante, y en la esclerosis lateral amiotrófica sobre todo, que es que vamos a encontrar esas fasciculaciones en la lengua. Esas fasciculaciones en la lengua, que son comunes, las fasciculaciones, en el síndrome de motoneurona inferior, y sobre todo en la lengua, son comunes en esta, que es la esclerosis lateral amiotrófica, que vamos a encontrar signos de las dos. Entonces, eso sería todo de mi parte.